Hola a todos. En esta ocasión se va a estudiar el procedimiento para la elaboración del diagrama de flujo de proceso. Este procedimiento sigue unas reglas sencillas para su elaboración de forma secuencial. Muy bien, sin más preámbulos, iniciamos. El contenido de nuestro video sobre diagrama de flujo de proceso consta de lo siguiente. Primero, la definición. Enseguida veremos qué información contiene y qué se necesita para un diagrama de flujo de proceso, las reglas para su elaboración, los equipos y simbología empleados y al final veremos un plano de un diagrama de flujo de proceso. Diagrama de flujo de procesos. Muestra la secuencia a seguir en un proceso, las operaciones unitarias que se efectúan y la cantidad de materia y energía que se transfiere. Estos diagramas se pueden dividir en dos categorías. La primera, el diagrama de flujo de procesos, y la segunda, el diagrama de flujo de servicios auxiliares. Ambos son diagramas de flujo de procesos. Uno es para el proceso y el otro es para todos los servicios auxiliares que se tienen. ¿Qué información requiero para elaborar un diagrama de flujo de procesos? Lo primero es la descripción del proceso. Esta descripción me va a dar paso a paso cómo se lleva a cabo el proceso. Y entonces es indispensable para poderlo desarrollar. El balance de materia y energía. Yo para poder tener la descripción del proceso necesito estar seguro que lo que describe mi proceso se lleva a cabo. Y entonces es importante tener el balance de materia y energía. Las condiciones de operación. Esto es las condiciones máxima, normal y mínima en la cual va a operar los equipos y mi proceso. Las bases de diseño bajo el cual fue hecho mi proyecto. Y el método de cálculo de cada uno de los equipos. Continuamos con las reglas para su elaboración. La primera. Se debe de dibujar únicamente el equipo de procesos y su interrelación de flujo entre cada uno de ellos. Aquí en este caso nosotros vemos un tanque que está con una bomba. Aquí vemos su interrelación, entonces este tanque lo que sale lo saca la bomba. Utilizar la simbología estándar para nombrar a los equipos. En este caso la simbología estándar consta de 2 letras y un número. Las 2 letras me representan el servicio y el número inicial me representa la ubicación de ese equipo y los restantes el número de equipo consecutivo. El paso 3. Indicar en forma de lista de equipo la característica principal de los equipos. Entonces en este caso nosotros necesitamos tener una lista de equipo donde se muestra clave, servicio y características. En la clave yo pongo la clave del equipo, este equipo, pongo para qué es su servicio y cuáles son su diámetro y su luz. Depende del tipo de equipo, son las características que debo de tener. Paso 4. Numerar las corrientes de proceso por medio de un rombo. En este caso, nosotros utilizamos un rombo para numerar las corrientes de proceso. El rombo no llevaría esta línea, aquí llevaría un número. Nos imaginamos este rombo aquí arriba, donde está esta línea que va del tanque a la bomba. Y si fuera de aquí donde inicia, tendría el número 1. Siguiente, paso 5. Colocar el balance de masa y energía de las líneas principales en un cuadro. Y en este caso tendríamos un cuadro donde viene balance de masa y energía, los compuestos que aparecen en nuestro proceso y todas las corrientes principales. Y así podría numerar a cada uno de los compuestos y ver en cuál de ellas aparece. Paso 6. Indicar las condiciones de presión y temperatura en los equipos principales y en las corrientes de entrada y salida de los mismos. Para ello nos vamos a auxiliar de una bandera en la cual la vamos a colocar en el equipo o en la corriente principal y vamos a poner su condición de operación, la presión y la temperatura en la que este equipo o esa línea va. Paso 7. Se debe colocar la instrumentación básica en los equipos. Eso es, la presión, la temperatura, el nivel y el flujo. Y debe de ir con líneas delgadas. En este caso nosotros lo vemos en este tanque. Tenemos un tanque FA103, el cual tiene una válvula, la válvula que controla y es un control de nivel. Son controles básicos. Paso 8. Las líneas de entrada y salida se dibujan con una flecha grande y con un cuadro de texto que indique el origen o el destino de la corriente. En este caso nosotros ponemos una flecha grande, es el inicio y dice gas proveniente de yacimiento. Aquí vemos el texto y vemos el inicio de nuestro proyecto, hacia dónde va nuestro diagrama de flujo de procesos. Paso 9. Incluir las notas necesarias. Las notas más importantes que debemos de colocar son la presión y la temperatura, cada una con sus unidades correspondientes, pero pueden existir muchas otras notas. Estas son las mínimas
necesarias que ocuparía mi diagrama de flujo de proceso. Puedo tener otras que son importantes y que se deben de tomar en cuenta, donde yo especifique ciertas condiciones de algún equipo, alguna forma de funcionar, algo que pueda estar ocurriendo. Paso 10. Se debe emitir el diagrama con los datos correspondientes: el nombre, el número de dibujo, número de proyecto, nombre del cliente, localización y la revisión correspondiente. Para ello tenemos aquí un ejemplo: diagrama de flujo de proceso de producción de azúcar, un proyecto, el número, el nombre del cliente, dónde fue elaborado y el número de revisión. Continuamos con los equipos y su simbología. En este caso nosotros vemos los hornos de diferente estilo y todos tienen la clave PA. Continuamos con las torres. Las torres tienen el símbolo de A y vemos diferentes tipos de torres: torres emplacadas, de destilación al vacío, de destilación, de lavado. Vemos diferentes. Entonces, en este caso nosotros vemos que todas tienen la clave de A. Continuamos con un reactor cuya clave es DC. Continuamos con hervidores tipo Kettler, hervidor de un paso, calentador, enfriador, todos con clave A. Enfriador de aire con clave D, torre de enfriamiento con clave FF, condensador barométrico e eyector ambos con clave EE, un tanque acumulador cuya clave es FA. Tenemos recipientes a presión, en este caso separador a presión horizontal, con pierna, una esfera de almacenamiento o tanque de almacenamiento tipo salchicha, todos con clave FA. Un tanque de almacenamiento de líquidos atmosférico es FB. Una fosa o cisterna cuya clave es FE. Filtro FY. Bombas. Tenemos centrífuga, de pozo profundo, de desplazamiento positivo. Normalmente todas las bombas tienen GA. Enseguida compresores, todos con clave GB. Tenemos diferentes tipos de compresores. Dice compresor centrífugo con motor eléctrico, compresor rotatorio también con motor eléctrico y un soplador con motor. Y tenemos compresor centrífugo con turbina de vapor, compresor rotatorio con turbina y un soplador con turbina. Todos tienen clave GB en este caso. Seguimos con expansores cuya clave es GC, agitador con propela GD. Un equipo paquete. Los equipos paquetes se utilizan mucho para, por ejemplo, sistemas de refrigeración o sistemas de agua, donde yo requiero específicamente ciertas características y una empresa que se dedica a esto me vende ya todo el sistema solo para que yo inyecte y este me da lo que necesito. A esto se le llama un equipo paquete, donde es como un llave en mano donde aquí lo colocan. Muy bien, existen otros equipos y su simbología. Aquí solamente se muestran algunos de los más representativos. Aquí nosotros estamos viendo cómo debería de quedar un diagrama de flujo de proceso. Aquí vemos las flechas de entrada, las de salida, nos indica hacia dónde va, hacia qué punto. También tenemos los equipos, tenemos las banderas, las corrientes, las direcciones, hacia dónde va el sentido, qué equipos tienen, su clave, qué se le inyecta. Todo lo que nosotros describimos se va colocando poco a poco. Los controles básicos y además nos hace falta la lista de equipo donde debe venir la clave, el servicio y las características de todos los equipos. Debemos adicionalmente tener el balance de masa y energía donde ponemos los compuestos y las corrientes, las notas que comentamos y los datos de nuestro diagrama de flujo de proceso. Muy bien. El diagrama de flujo de procesos presenta de forma gráfica la secuencia seguida en un proceso para la elaboración de un producto, así como las operaciones unitarias que se efectúan. La aplicación del procedimiento descrito en este video facilita el desarrollo y elaboración de un diagrama de flujo de procesos que muestre todo lo necesario para facilitar la comprensión del proceso descrito. Aquí vemos la bibliografía que utilizamos para y no queda más que: soy el profesor en Ingeniería Química, Antonio Hidalgo, y este fue el procedimiento para el desarrollo de un diagrama de flujo de proceso. En el próximo video pretendo elaborar un diagrama de flujo de procesos a partir de una descripción de proceso utilizando el procedimiento descrito. Muy bien, hasta pronto.